gonna love me. You're gonna love me Like nobody's love me. like nobody's love. Come rain. Como las niñas aéreas. Tiene sus azafatas ahí para eso. Yes, ready. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Una vez más les recuerdo que visiten en YouTube la página, el canal del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. ¿Por qué? Porque allí van a tener una gran cantidad de programas de opiniones, cientos de programas de opiniones y también programas de Cuba y su historia. Si quieren ver algún programa ya realizado, también lo van a poder ver, pues visiten en YouTube Opiniones, Canal 17, y van a encontrar numerosos programas que van a refrescar conocimientos o adquirir nuevos conocimientos. Vamos al tema de hoy. Vamos a hablar de Estados Unidos, la situación política, la crispación que algunos analistas ven en esta sociedad por problemas raciales que otros no consideran así. Para hablar de Estados Unidos y para hablar de la política de este país, hemos invitado a un amigo de esta casa y un viejo amigo personal, a Héctor Caraballo, analista político demócrata, con el que discutimos frecuentemente fuera de las cámaras de televisión, pero que nos une una gran amistad y una discrepancia profunda en las ideas que cada uno abrigamos. Héctor, gracias. Gracias a ti por invitarme y estar aquí esta tarde para poder compartir. Tenía que hacer la coletilla, inevitablemente. Sí, yo por eso me reí un poquito ahí cuando estaba diciéndolo. Eso es normal, eso es lo bonito. Eso es lo bueno que tiene vivir en una sociedad libre, sin restricciones. Y con la educación para discutir. Por supuesto, para debatir y más cuando de una forma educada. Hay una relación de muchos años como la que tenemos nosotros. Exacto. Héctor, más allá de lo personal, los puntos de vista que cada uno tiene son extremadamente respetables. ¿Cómo tú aprecias la situación, antes que política, social en Estados Unidos? Algunos analistas están planteando que a pesar de que en los años 40, 50 años para acá se han producido progresos en términos sociales, en los últimos años como que se ha incrementado la crispación social, particularmente en el ámbito racial. ¿Tú lo ves así? Bueno, mira, hay dos aspectos de la problemática social de Estados Unidos que pudiéramos tratar en este momento. Primero, lo que hablaste ya de la crispación social, racial, como la que tú dices, y el otro, el problema social, el hecho de que existe cada vez más, sí, no ha parado eso, de que el sector más pudiente del país se hace más pudiente y el se pobre hace más pobre. pudiente y el menor se hace menos. Y con una clara disminución de la clase media, como la entendemos. Pero primero voy a referirme a los raciales y después hablamos de ese tema, que los dos son muy interesantes y me alegro que lo hayas tratado. Y fundamentales. Exacto. El problema racial, mira, con respecto al problema racial, sí existe todavía gran crispación, una gran problemática, no es un problema resuelto, es un problema que se ha encaminado y se ha aliviado. Yo creo que la labor de muchos líderes negros, la labor del mismo presidente Obama, las instituciones afroamericanas que se han dedicado por mucho tiempo a concientizar al sector afroamericano del país, han logrado hecho. Es decir, no podemos ver el vaso lo que falta por llenar, sino por lo que se ha llenado. Y un ejemplo te pongo lo siguiente. En los últimos meses ha habido una serie de hechos de sangre en el que estuvieron envueltos, fueron muertos afroamericanos. La mayoría han ido ya a juicio, han sido decisiones criticables por algunos y aceptadas por otros, y debido a estos hechos han habido unos grandes momentos de violencia.
Sin embargo, los que vivimos en este país en aquella época, estoy hablando de los años 80, 70, la década del 70, sabemos que Que se han producido cambios. enormemente. Es Pero decir, Héctor, cuando hay un hecho de sangre, tú ves que siempre salen dirigentes afroamericanos a aclarar bien que no puede ser problemas violentos. pero también salen algunos a exacerbar los ánimos. Indudablemente. También salen muchos que en vez de pedir calma, en vez de pedir paciencia, y me refiero a pescadores en ríos revueltos sin importar el color de la piel. Indudablemente. Me refiero a gente que políticamente o intencionalmente lo que tratan de provocar más problemas y más fricción. Eso siempre sucede, desgraciadamente, pero es que antes el ambiente era más dúctil para llevarlos a hechos gigantescos, hechos de sangre. Y lo tuvimos aquí en Miami, y lo tuvimos en Chicago, y lo tuvimos en Los California. Ángeles. Eran cosas que ya no tienen ni comparación en absoluto con la violencia que hemos visto en los últimos Pero lo que tiempos. aconteció en Ferguson en su momento y recientemente en Baltimore, Sí. son situaciones que me parece a mí que fueron sobredimensionadas por algunas facciones, por sectores interesados, porque aquí también mueren policías blancos y también mueren policías negros, en muchas ocasiones asesinados Pero por eso es personas que, de su propia raza. Pero por eso es que planteo que la situación ha cambiado. En cualquiera uno de esos hechos hemos visto líderes negros, policías negros, funcionarios negros que han sabido decir las cosas como tienen que decir. Desgraciadamente, Pedro, hablando con toda honestidad, tú sabes los que no han estado a la altura de las circunstancias, la prensa de este país, las cadenas televisivas de este país, que han actuado de una forma totalmente desvinculada de lo que es tratar de llevar la situación a su nivel, sino que han han ganar rating, exacto, el espectáculo. Óyeme, el que analice cómo ha sido la actitud de los principales medios de televisión y de prensa en este país en estos últimos hechos, dejaron mucho que desear. En cierta medida hay periodistas y uno lo aprecia, y nosotros lo padecimos en Cuba, sin pretender viajar tan lejos en el tiempo, y también se padeció en Venezuela cuando Hugo Chávez asumió el control del país. Periodistas que lo que buscan es el show, el espectáculo, y no se percatan de que con eso están ayudando a destruir al país. En estos días, me comentaba un compañero de trabajo, que han muerto varias decenas de policías este año, asesinados, policías blancos y negros. 50. Algunos 50, ¿no? Algunos los asesinados últimos por años. negros, otros asesinados por blancos, pero son policías que han muerto en cumplimiento de su deber y que apenas lo mencionan, apenas lo dicen. Ya en estos momentos parece que la crítica fue tan grande que en los últimos 2 entierros de los policías que murieron, la prensa los cubrió y la televisión los cubrió de una forma continua y directa. Porque la crítica fue devastadora. Los emails, las llamadas a las estaciones, sé de eso como fue, porque me lo han informado. Lo que tienes que ver es lo siguiente. En el último hecho violento que fue el de Baltimore, que te acuerdas que murió la persona que se llevaban en una... Sí, que murió como consecuencia aparentemente de los malos tratos que recibió. Inmediatamente que se fijó la fecha del entierro de la persona que había muerto, tú podías ver a los periodistas y a los reporteros diciendo, bueno, ahora el entierro va a ser el sábado. No sé qué día fue, pero estoy poniendo un día. Vamos a ver, porque es posible que haya violencia. Eso lo repitieron, Pedro, incentivando continuamente. Cuando sucedió, hubo una serie de personas conocidas por el público de Estados Unidos, que dijo, señores, ahí tienen lo que estaban buscando. Eso es lo que querían, ahí lo tuvieron. Y que espero que este último hecho de Baltimore haya hecho que empiece a hacer conciencia de que los medios de comunicación tienen que tener mucho cuidado como cubren las noticias. Porque ese mismo caso de Baltimore, que es un caso que todavía no ha ido a juicio y que no podemos culpabilizar a nadie hasta que no sea discutido bueno, eso. La propia fiscal ha sido criticada indudablemente por algunos sectores porque dicen que se precipitó en su procedimiento. Pero esos 6 policías que están incriminados
tienen, de esos 6 policías, hay 3 policías blancos, Y 3 policías negros. una suboficial negra y 2 policías negros. Es decir, que son 3 y 3. Es decir, que necesitamos, en lugar de atizar la candela, lo que tenemos que aliviar Calmarla. un poco la candela. ¿Cómo se podría llegar, Héctor? Y José Martí tenía una expresión que yo siempre tengo presente, entre otras muchas, y tú también, porque lo hemos conversado, que hombre es más que blanco, más que negro, más que mulato. ¿Cómo se puede concientizar a la sociedad de que realmente un individuo, independientemente a su color de piel, puede ser bueno o malo, portarse adecuadamente o no portarse adecuadamente? Esto es un problema muy complejo que creo que tiene relación con la psicología, el problema es que son situaciones en forma de pensar que ya prácticamente podríamos estar, quizás estén ya en la herencia cuando las personas nacen, porque acuérdate que hubo varios siglos de esclavitud. Y de mucho abuso. Después de la firma de la ley de la emancipación, hubo más de un siglo que siguió habiendo una serie de crímenes y cosas. Aparte de eso, esa es parte de la sociedad, salir de esas condiciones para llegar a tener una vida normal, no es fácil. No. No Sin es duda fácil. alguna hay ciertas leyendas, vamos a decir, Exacto. ciertos hábitos que están ya Tienes que asumidos. salir, ponte a pensar un padre de familia afroamericano. Estás ahí en el barrio. Tú ganas poco, no ganas mucho. Te das cuenta porque es natural y lo pasa inclusive con ciertos barrios hispanos también. Eso no es un problema de tipo racial realmente. Sucede cuando tú convives una serie de personas de la misma raza en un medio extremadamente hostil. La situación para poder tú dar el salto y salir de ese tipo de vida te cuesta mucho trabajo. Sí, pero también demanda tu dedicación, tu entereza, tu talento, porque nada cae del cielo. No, Uno claro, tiene pero que trabajarlo, claro, uno tiene que lucharlo, claro, pero ponte y a poder pensar. salir de lo que le llaman Sí. el gueto no es fácil para Pero nadie. si tu salario es de alrededor de $1,000 al mes, ¿cómo tú te mudas del barrio Pero a y veces, alquilas una... pero hay quien rompe esas barreras. Hay con quien esfuerzo, rompe, con claro, hay talento, con personas dedicación. geniales. No, si lo tenemos, y como dije ahorita, tenemos afroamericanos en estos momentos en las posiciones más altas de la nación. Todo depende Pero, de la dedicación. pero el esfuerzo es mucho mayor. Por supuesto que puede ser mayor. Indudablemente. Puede ser mayor a una persona que nació en cuna de oro, claro. blanco o negro. Yo Claro. recuerdo un libro de Bill Georgiou, El oro de la piel, que agarra a un negro estadounidense, multimillonario, por el comunista no lo sabía. Creo que leímos el libro juntos. Y le dicen a aquel hombre, no vas a tener problemas, te vamos a regalar tantos pares de zapatos. Porque suponían que como era negro andaba descalzo. No, si yo tengo cientos de pares de zapatos, yo no tengo problema. Mi problema no es de dinero. A veces es un problema de dedicación. de Para esfuerzo, de beneficio de los que nos están viendo, Georgiou fue un escritor rumano. rumano muy talentoso. Muy talentoso. Y muy crítico del comunismo. Muy crítico del comunismo, que sus libros fueron de una gran popularidad para allá, para los Yo estoy seguro que 1900. muchos de los que están viendo este programa recuerdan a Bill Georgiou. Sí, es posible, es Yo posible. estoy seguro es posible, de eso. es posible, Porque sí. de él nos Ok. nutrimos muchos. Exacto. Muchos de nosotros nos No, nutrimos de él. Muchos de los libros de Georgiou fueron para mí fundamentales en mi forma de Claves. pensar la vida. Los de él y los de Kessler fueron fundamentales. Exacto. Pero retomando el programa. El problema social que dijimos ahora, Sí. primero lo racial. Es decir, para el problema racial, para finalizar. Pero para terminar en Sí. el problema racial Sí. social, porque Sí. para hacer un puente, Porque el socio, claro, ok, la cuestión magnífico. de las autoridades. ¿Tú no crees que a la policía, independientemente al color del que esté debajo del uniforme, al policía, al cuerpo policial, a las autoridades, hay que darle una mejor formación, una mejor preparación, hay que ser más selectivo en aceptar en los cuerpos de autoridad a las personas que están pidiendo entrar? Indudablemente. Porque es que a veces tú ves Eso la lo- torpeza, que son abusadores natos. Eso lo hemos visto personalmente. Es Por decir, eso. eso no hay quien diga que no lo ha visto en algún momento. Es decir, yo considero dos cosas. Hay que ser más estricto, hay que con los candidatos que entran, pero al mismo tiempo también tenemos que ser más justos con la policía. No podemos coger ahora a la policía de Y chivo culparla de todos los males expiatorio, de lo pero que no de somos todo, nosotros porque también responsables. eso es grave, porque tenemos que ayudarlo. No lo que tenemos que hacer es destruir la figura del policía, sino ayudar a la figura del policía, que es lo fundamental. Yo recuerdo cuando la época aquí
de la guerra de Vietnam, los hippies. Óyeme, la posición del policía la pusieron en el suelo. Sí, y la de los militares que fueron a dar su vida a Vietnam también. The pigs, ¿no? The pigs, de Sí. los puercos. Y aquello era un ataque al policía continuamente. Es decir, tenemos que evitar de a todas costas que eso empiece a... Pero yo creo generarse. que la disciplina hace mucha falta. En los prontuarios que han salido en los medios recientemente de algunos de estos policías que han caído en exceso, de algunos de ellos ya había antecedentes de abuso de autoridad y no habían sido debidamente sancionados y debidamente reprimidos. Es que el abusador es repetitivo, ya el Por abusador supuesto. va a repetir. Pero por eso mismo deberían controlar más. a esas Indudablemente. Igual que un día te invito a que tengamos una conversación, que porque creo que a ti te va a interesar como expreso, como político, como soy yo, en la situación de las cárceles en Estados Unidos y la situación de las cárceles en la Florida. Debe ser un programa, un Que ese tema es un interesantísimo. programa... Vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo algún día. Bueno, ahora vamos para lo social. Vamos a lo social. En el problema social, mira, yo siempre me hago cuando empiezo a hablar de esto, me acuerdo cuando yo llegué a este país en el 74. Yo tenía salario mínimo. En aquel tiempo eran $2 o $2.25. Yo creo que eran $2, más o menos. Acuérdate que el tiempo cursa rápido. O 1.75. Resumidas cuentas, tanto mi esposa como yo ganábamos el salario mínimo. Teníamos un apartamento en Hialeah relativamente nuevo, que no tenía más de 2 años, con todas las condiciones necesarias para vivir, un balconcito, aire acondicionado central, comedor, cocina, todo eso. Teníamos cada uno un carro de uso viejito, pero que un transportation Resolvían con él. resolvía. Podíamos el fin de semana darnos nuestra pequeña escapada con ese salario mínimo. El apartamento... Se podía disfrutar más que con el salario mínimo hoy. Claro, el salario mínimo de hoy está devaluado. Yo te diría en más de un 30 o un 35%, si lo vamos a comparar con el del pasado. De un 25 a un 30% menos. Es decir, y lo vemos, las personas no pueden vivir con ese salario, tienen que o tener otro trabajito o vivir prácticamente en la miseria. ¿Por qué? Porque las condiciones han bajado. Mira, cuando tú aspirabas a un puesto de teller en un banco, tú podías hacer una carrera de ese puesto de teller. Yo lo veía. En estos momentos los bancos te contratan prácticamente muchachos que están terminando o van a terminar para que tomen esto como un ensayo. Es eso avaricia, Héctor. Indiscutiblemente. Yo creo que la mentalidad corporativa mundial, en Estados Unidos, estamos hablando de aquí, pero eso es mundial. Sin duda. La mentalidad corporativa ha caído en una situación de que consideran que el problema básico nada más que es ganar más y ganar más, sin darse cuenta que los resultados después son desastrosos en términos sociales y en términos políticos. Acuérdate que cada vez que tú analizas una dictadura de derecha o de izquierda, un régimen totalitario como el que hemos padecido en Cuba y en otros países, pues primero haz la pregunta, ¿cuál fue el comportamiento de la clase política de ese país? ¿Fracasó o no fracasó? Eso es una gran verdad. Y nosotros lo vimos. Repercuten al final de cuentas. Y nosotros lo vimos porque nosotros éramos bien jóvenes, éramos unos muchachitos metidos ya en política y veíamos que los líderes no estaban a la altura de las circunstancias. No, eso es muy cierto. Eso es cierto. Pero en estos últimos 8 años, y ya cayendo en política como tal, sí, el presidente Obama hizo la promesa, el compromiso de mejorar las condiciones de vida de la población, de hacer el mayor esfuerzo posible por establecer una corriente de progreso, no solo de carácter económico, sino también social, de mayor entendimiento entre las distintas sectores de la sociedad estadounidense. ¿Tú crees que ha fracasado en ese plan? No, el presidente Obama ha sido exitoso en el hecho de llegar a recibir un país totalmente en una crisis económica como la que nos habíamos tenido de la Gran Depresión de los 30 y encaminarlo, sentar las bases para poder que el país saliera de esa situación. Eso era lo fundamental que había que hacer en ese momento y se ha hecho. Si el país ya está en el plano de empezar y ya tú te das cuenta, las grandes discusiones que hay
en este momento en el sector social, en el sector político, es la falta de igualdad entre un sector y otro. Eso tú sabes por qué sucede, porque ya lo otro no se ha resuelto totalmente, pero está ya en vías de resolverse. Si tú no puedes, la política, Pedro, es el arte de lo posible. Y eso lo digo, siempre lo he dicho yo continuamente. Tú no puedes saltar escalones en la política. Tú tienes que hacer una cosa y después hacer la otra. Creo que en estos momentos, posiblemente en las próximas décadas, va a ser para Estados Unidos la época de buscar la igualdad. La desigualdad es el punto, inequality, que es como se dice en inglés. ¿Y tú crees que el presidente Obama ha establecido las bases para procurar aproximarnos lo más posible y lo más racionalmente posible, al menos a una igualdad de oportunidades? Porque yo no estoy de acuerdo con la igualdad absoluta, porque cada ser humano es diferente y cada ser humano aplica a sus posibilidades de desarrollo fuerzas distintas, con talento distinto. O sea, ese igualitarismo yo lo rechazo, pero por lo menos la igualdad de oportunidades, ¿tú crees que Obama ha sembrado el camino para eso? Yo sé, indudablemente, ha sembrado porque primero, desde el momento que se eliminó, se salió de la gran crisis que teníamos. Desde el momento que la juventud puede tener más posibilidades de conseguir un empleo cuando salgan de sus estudios. Desde el momento de que el país se ha mantenido durante ya mucho tiempo sin iniciar ninguna guerra y sin participar en ninguna guerra. Bueno, no, de hecho está participando en numerosas conflictos. Sí, pero no con bélicos, soldados americanos. No, bueno, es que eso es relativo, el gasto y el costo de los conflictos bélicos. Yo no soy el aislacionista. O sea, yo creo que como gran potencia, este país no tiene otra alternativa que ocupar los roles que le corresponden. O sea, no estoy en ese aspecto ni defendiendo ni atacando a ningún gobierno. Por lo tanto, coincide con la política del presidente Obama. Es decir, tenemos que seguir... No, pero tú me estás diciendo que el presidente Obama no se ha metido en conflictos. Sí, se ha metido en muchos conflictos. No le ha quedado otra alternativa. Indiscutiblemente, pero una cosa es... el Estados Unidos es la máxima potencia mundial. Tiene que estar presente en todos los problemas. Tiene que defender derechos todo lo que sucede en el mundo puede perjudicar o beneficiar a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que estar ahí presente. Lo que Estados Unidos no puede hacer más es el entrar en guerras que no son necesarias. Es decir, Estados Unidos lo que tiene que estar consciente que el gran error o la gran falsedad que tuvimos iniciando la guerra de Irak no va a suceder nunca más en este país. Eso creo que está sólidamente vinculado ya a la manera de pensar del americano. Ahora, Héctor, el conflicto inevitable, habrá que asumirlo como tal. No iniciar conflicto es un punto válido, pero postergar los conflictos que más temprano que tarde se van a presentar. Por ejemplo, Corea del Norte. El presidente Clinton le dio largo a lo de Corea del Norte. Bush le dio largo a lo de Corea del Norte. Estamos viendo hoy un Corea del Norte de que ha sido capaz, aunque determinados sectores del gobierno de Estados Unidos lo niegan, analistas internacionales lo afirman y militares de otros países también lo afirman, capaz de probar desde debajo del mar un lanzamiento de un cohete, de un misil desde un submarino. O sea, no se comete un error también cuando se le da larga la solución de un problema internacional. Pedro, el día que Corea del Norte intente agredir a Estados Unidos, en menos de 12 horas Corea del Norte se desapareció. Está bien, yo no tengo duda. Lo que no podemos entonces. Yo no tengo duda de ese poderío, pero mientras tanto... Y posiblemente los primeros bombardeos que caigan sean los chinos y no los de Estados Unidos. Bueno, lo que posiblemente es que sabemos que de ese conflicto no va a quedar Corea del Sur tampoco. No, Corea del Sur sí. No. En Corea del Sur no va a caer ni un solo cohete. Esa gente, pero es que pero una guerra de esas características lamentablemente repercute no solo en Corea del Norte. No, indudablemente la radiación se va a extender. Definitivamente. Pero mi tesis es la siguiente: tú no puedes aplacar a depredadores, sino que los tienes que encarcelar. El problema es el siguiente, que hay soluciones que si no son estrictamente necesarias, no se hacen. Lo que tú no puedes permitir es que el enemigo ocupe posiciones que te vayan a hacer mucho más duro después si sucediera un momento. ¿Qué ha pasado con Corea del Norte? Corea del Norte
Estamos hablando que acaba de lanzar Corea del un Norte, misil balístico desde un Corea del submarino. Norte, por su posición geográfica. Irán puede hacer otro tanto. No, Irán es otra cosa. Corea del Norte, por su posición geográfica, por su capacidad, no es peligro para nadie. Para lo único que es peligro para los pobres coreanos del sur, porque van a recibir en cierto sentido ataques. Para más nadie. Yo Y creo el primero que estaría decidido a darle el golpe, quizás ante Estados Unidos, es la misma posible China, que porque sea China no para se puede quitarse dar el un lujo. aliado incómodo. Claro, un aliado Es posible, pero incómodo, estamos hablando de Estados Unidos y no de China. Sí, está bien, pero te quiero lamentablemente decir. se acaba el tiempo. Bueno. Quería abordar el tema de Irán, pero Bueno. nos fuimos en otros aspectos. Ya lo trataremos en su momento, como lo de las prisiones. Brevemente, la candidatura de Hillary Clinton. La candidatura de Hillary Clinton es una candidatura extremadamente fuerte. Nunca antes yo había visto preparar una candidatura con más de casi 2 años de anticipación. El partido está totalmente unificado detrás de esa candidatura. Y los candidatos que han ido surgiendo, que son de propio partido. Bueno, hay 2 candidatos, pero básicamente está hay uno que es una persona, los dos candidatos son personas de ideas liberales. ¿Y Hillary Clinton no es de ideas liberales también? No, Hillary Clinton dentro del Partido Demócrata es el centro. Los Clinton son el centro del Partido Demócrata. De liberales nada. Es decir, si tú sales del Partido Demócrata, posiblemente si tú eres una persona conservadora, consideras que Hillary es una persona liberal. Pero dentro de lo que es el esquema político del Partido Demócrata, los Clinton son el presidente Obama es liberal dentro del Partido Demócrata. El presidente Obama es más liberal que los Clinton. Y entonces, por ejemplo, Elizabeth Warren, la senadora, muy liberal. Es muy liberal. Es decir, en ese sentido, aún los liberales, llegado el momento, pues van a unirse a la candidatura de... Además, ninguno ha atacado a Hillary Clinton. Si no se ha atacado algunos conceptos, el lío de la relación con los sectores industriales de Wall Street. No, y se ha atacado también, no solo de los demócratas, sino también de otros sectores, el hecho de la Fundación Clinton, las grandes cantidades de aporte que ha recibido, la situación de Benghazi, se ha dicho varias cosas. Pero te estoy hablando ahora desde el Partido Demócrata, lo que te hablaba. Desde el Partido Demócrata lo que se ve que Clinton es una figura que puede unificar. Clinton tiene la posibilidad de atraer lo que no pudo hacer el presidente Obama, de atraer el voto anglo, el voto blanco, de cuello azul, como se le dice, que son el sector de la clase media trabajadora blanca, anglo del país. Ese es un sector que definitivamente va a votar con una gran cantidad de votos más que lo que votó por Obama, que fue el sector que menos votó por Obama. Se acabó el tiempo. ¿Cómo ves la parte republicana? La parte republicana, mi opinión es que al fin y al cabo, el que más posibilidad tiene es Jeb Bush. Pero te digo que Marco Rubio está haciendo una campaña brillante. Sí, muy talentosa y ha demostrado tener más control, más fuerza y más energía de la que muchos esperaban. Ahora mismo tuvo ese fallo Jeb Bush sobre el problema de la pregunta que le hicieron sobre Irak. Sí. Y inmediatamente al día en siguiente... base al conocimiento actual, no apoyaría la guerra. Y inmediatamente Marcos se aprovechó de eso. Es decir, que va a ser interesante. Y además eso es lo bonito de la democracia. En estos momentos hay como 6 o 7, van a haber como 8 o 9 candidatos republicanos. Y es interesante porque las personas pueden optar a ver por cuál es el que más les interesa. Parece que la campaña republicana va a ser mucho más intensa que la demócrata. No, claro, porque acá no hay mucho que discutir. Sí, señor. Adelante, Héctor Caraballo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Héctor. Gracias. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en este su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias.
I'm in western Nigeria, at the heart of the Yoruban people. Every summer, thousands of people gather in this sacred grove in the town of Ashoku. With 100 million worshippers, this is one of the world's 10 largest religions. Carried to the New World by slaves, the faith is experiencing a renaissance among their descendants. Although we left Africa, Africa never left us. Next time on Sacred Journeys with Bruce Feiler. Tonight at 7 on WLRN.